minutos hablamos del caso Fondo Indígena, las investigaciones, cuánto se ha referido al tema. Hoy nos acompaña Rodolfo Machaca. Él es parte también de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia para referirnos a este tema. ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido. Hermana Gabriela, muy buenos días. Disculpas y gracias por invitarnos, porque en algunas oportunidades no he podido. También me estoy dedicando a asuntos familiares después de haber estado muchos años en servicio de dirección dirigencial. Continúo, pero creo que es importante también dedicarse un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente retornando pues a la actividad sindical. ¿Considera usted, antes de iniciar la entrevista, me decía, el caso Fondo Indígena se está magnificando, se vale este término? Hay corrupción, hay denuncias, hay proyectos fantasmas. En este tema tienen que clasificar con mucho cuidado. Hasta el momento lo que he visto es que a una sola bolsa se la ha colocado a todos, a inocentes, a muchos que no son responsables y algunos que también son responsables. En ese sentido hay que clasificar los procedimientos técnicos, las valoraciones, las evaluaciones. Creo que es importante dentro del Ministerio Público, como la Contraloría, y también dentro de los que están dirigiendo el Fondo Indígena en liquidación. Entonces, las normas también tienen que aplicarse como corresponde. ¿Cómo tiene que clasificarse? Si nos dice, estamos metiendo a todos al mismo saco, a todos involucrados en corrupción. ¿Dónde está la diferencia? Primero, creo que es importante valorar si el proyecto está en ejecución o se ha ejecutado. Después de ejecutar, se hace auditoría, ¿verdad? Se presentan los descargos también. Sí, al proyecto. Entonces, algunos se ha concluido, pero no se ha valorado los descargos, por ejemplo. Entonces, creo que cualquier proyecto, una vez que se termine, creo que es importante después hacer auditoría y de ahí encontrar los indicios de responsabilidades y recién entrar a la investigación. Hay infracción de todas formas si no se ha presentado en el tiempo debido los descargos, la auditoría y todo aquello. Exacto. Pero podríamos hablar, por lo que le entiendo, de delitos mayores, infracciones menores. ¿A esa diferencia se refiere? Exacto, grados de responsabilidades, por ejemplo, en este caso, el directorio, qué niveles de responsabilidad tenía. Y MAI, qué grado de responsabilidad tenía. Entonces, ley SAFCO, a quienes aplica, digamos, a quienes tiene que controlar. Entonces, todos ellos tienen que estar muy bien manejados. Por ejemplo, dentro de la Fiscalía también hay que valorar, por ejemplo, el Ministerio Público. Acá se necesita muchos peritos de conocimiento de auditoría, como también de administración. Entonces, por eso yo decía, hay que clasificar, hay que tratar con mucho cuidado. Ahí hemos visto falencia de muchas normas, de muchas leyes, que no es suficiente dentro del ámbito judicial, dentro del ámbito de la Contraloría o Administración, como también dentro de lo que es la estructuración de manejo económico de Fondo Indígena, por ejemplo. Puedo mencionar en este momento, dentro de Fondo Indígena, los procedimientos. Existía 16 pasos para filtrar que un proyecto primero sea aprobado, si es viable o no es viable, ¿ya? Y en manos de quién estaban esos 16 pasos, por decir, ¿no? Estaba en manos de los técnicos. Al margen de los 16 pasos, a partir, digamos, de firma de contratos, el beneficiario comunario, beneficiario del proyecto, más el Ministerio de Desarrollo Rural, en este caso Fondo Indígena, había otra dirección que de seguimiento de ese proyecto en su ejecución, por ejemplo, los pasos. ¿Quiénes eran responsables? Los técnicos responsables de seguimiento y ejecución de proyectos dentro de Fondo Indígena, por ejemplo. Entonces, así, muchos temas podemos ir desglosando. O sea, es un
abanico, podrían decir, es una cadena de pasos que hay que ir poniendo en su lugar. A ver, algunos de los puntos. Primero, está diciendo que los técnicos no hicieron el seguimiento correspondiente. Tenemos a un dirigente, es Damián Condori, por ejemplo, en su momento estuvo responsable. Hace unos días dice, devuelve los dineros. Estaba en sus cuentas. Dice, no quería devolver antes porque el riesgo es complicado y bueno, empieza a argumentar. La responsabilidad sigue, para tomar este ejemplo, ¿sigue en los técnicos o en la persona que tenía el dinero en sus cuentas y al ver que está en este proceso recién va a devolver este monto de dinero? A ver, yo diría en este caso, ¿cuáles eran los pasos para poder entregar ese dinero? El proyecto nace, ¿no? Nunca se ejecuta, pero una comunidad, ¿ya? Después pasa por serie de valoraciones, ¿verdad? Y después de esos 16 pasos hablaremos el punto final, por decir, que ese proyecto va a la consulta al ministerio, a los técnicos del ministerio, después de Fondo Indígena, al Ministerio de Desarrollo Rural, después del Ministerio de Desarrollo Rural tiene que pasar a BIFE, que es el Ministerio de, si no me equivoco, Economía, ¿no? O Planificación, al BIFE. BIFE debe también valorar y hacer retornar nuevamente a Fondo Indígena, ya para su posterior contratación, para que ese dinero puede salir en manos de quién. Entonces no había recomendaciones si podía ir en cuentas privadas o cuentas públicas o podía ser el sistema de administración cómo. Y ese dinero tenía que estar acompañado con muchos técnicos expertos dentro de Fondo Indígena para su ejecución paso por paso, cualquier proyecto que se pueda solicitar. En su momento no se denunció, pero el señor Aramayo habla constantemente, señor Rodolfo, habla y va sacando elementos de que se conocía, del manejo, de la responsabilidad, y voy a involucrar a lo que mediáticamente se está manejando. Por ejemplo, hay personas a las que no se les está convocando, señala su nombre, el de la persona también de Juanita Ancieta. Estoy hablando de lo que se tiene en medios, voy tocando esos elementos. La misma exministra Nemesia Yacoyo. ¿Dónde se quiere llegar? ¿Hay responsabilidad en su persona de denuncias que se habló por ahí, por los mismos medios de comunicación? ¿Los conocemos a través de la prensa? Sí, he escuchado y además estoy recabando publicaciones en periódicos donde menciona a muchos. Se está entrando a una etapa muy delicada, yo diría, ¿no? De acusaciones. O sea, le están convirtiendo demasiado político. Y eso daña, ¿no?, a imagen del Estado, eso daña también a imagen de muchas personas, eso daña también el carácter institucional de Fondo Indígena, por ejemplo. El caso de lo que yo podía decir, si el señor Aramayo habla, yo pienso que le pesa demasiado encima muchas responsabilidades. Él es la máxima autoridad de Fondo Indígena. Debería haber controlado a sus técnicos cómo estaba ejecutando en la parte legal, por qué no estaba controlando en la parte legal, por qué no estaba controlando, ¿no?, en parte económica, en la parte técnica, que dirección técnica que tienen, ¿no?, si era factible o no factible los proyectos. Entonces, todo ello. Nosotros, el directorio, se deposita pues la buena fe de los profesionales, ¿no? Cualquier directorio que existe en muchos escenarios, en anteriores gestiones o actuales, el directorio lo que se deposita es de buena fe a los profesionales, ¿no?, que está ofreciendo, ¿no?, una buena información fiable. ¿No tenían un asesoramiento de los técnicos? ¿Quiénes se han visto involucrados en estos casos? ¿Quiénes no han ejecutado en el tiempo debido? Sí. Simplemente obras que no existían, y hay que decirlo también. En este caso, ¿de dónde se filtraba obras que no existían? Nosotros, ¿de cómo sabemos de qué proyecto estábamos aprobando, por decir, ¿no?
de buena fe se deposita, viene la lista para consideración al directorio. El directorio no aprueba proyectos ni revisa proyectos, sino el directorio lo que hace es, por resoluciones, aprueba el monto del financiamiento, ¿no? Entonces, ¿quién filtra, quién revisa todo ese nómina de proyectos? Es el director de Fondo Indígena, más sus directores de cada área. Y nosotros en bloque se aprueba y se recomienda además, en actas está, una vez verificado o corregido los errores, debe volver al directorio para su posterior ya aprobación, pero nunca pasó eso. Entonces, por esa razón es que último informe, antes que se intervenga, no se ha considerado la aprobación del informe, ¿no? del Aramayo, pero al margen de eso hemos visto que estamos viendo que hay acusaciones por demás. Están confundiendo, están politizando en realidad. Muy breve, le voy a pedir por el tiempo, ya estamos para cerrar la entrevista. Rodolfo Machaca, responsable de lo que se ha ido mencionando a través de estas denuncias, de los recursos para las movilizaciones, de los recursos previo a las campañas de las elecciones generales. En realidad sí hay una acusación. Yo puedo recibir un montón de acusaciones. Tienen que demostrar. No se puede dañar así nomás. Cualquier recurso que se tramita es para un bien. Por decir talleres o por decir para instalar reuniones para un producto final, por ejemplo, ¿no? El tema de producción alimentaria, temas normativas, para seguir avanzando en la ley 144. Pero hasta eso se maneja a través de los técnicos de Confederación de Confederaciones. No hay responsabilidad, eso me está diciendo. Yo, la verdad, no he manejado, no de qué se me acusará, pero tienen que demostrar eso, ¿no? Entonces, por eso han politizado demasiado, ¿no? En otras palabras, están dañando mi integridad, pero yo también como persona tengo derecho a defender mis derechos, ¿no? Cualquier acusación tiene que ser con prueba, no es así nomás. Pero dejaremos que pase esto. Va a haber instancias correspondientes donde se me permita también, ¿no?, defender mis derechos. Muchas gracias. Rodolfo Machaca nos ha visitado en los estudios.